Secretario. Por favor, en este momento vamos a abrir el debate, vamos a dar paso a la señora asambleísta ponente, que es la asambleísta Cuesta, que tenga la bondad de habilitarle el micrófono para que pueda exponer la argumentación necesaria sobre la resolución que ella presentó y que fue aprobada en la Asamblea Nacional. Por favor, pedimos conveniadamente que se habilite el micrófono a la señora asambleísta María de Lourdes Cuesta. Buenas tardes, señora presidenta. Muchísimas gracias por darme la palabra. Un saludo a los colegas legisladores. Bueno, ustedes pudieron escuchar de la propia voz de uno de los pacientes con enfermedades catastróficas, raras, cuál es el problema y cuál es el viacrucis que tienen que seguir para poder conseguir los medicamentos que les ayudan a vivir. A raíz de la aprobación de este cambio de orden del día, empezaron a ponerse en contacto conmigo varios pacientes de distintos tipos de enfermedades catastróficas. Me llamó mucho la atención enterarme que, por ejemplo, el catálogo, si se le puede llamar así, no sé si es la palabra técnica, de enfermedades catastróficas no se actualiza desde hace 2 años. Han habido casos de niños que lamentablemente, al no poder tener un tratamiento frente a esas enfermedades raras, han fallecido. En el caso que ustedes pudieron escuchar la semana anterior, gracias a Dios, ella está hoy recibiendo su medicación por medio de una donación de la empresa privada. Cuando hubo la oportunidad de que un país, en este caso fue Francia, pudiera donar las dosis de medicina para ella y otro paciente de esclerosis múltiple, se tuvieron que seguir una serie de procedimientos. Entre esos, llenar un formulario, enviar un protocolo. Lamentablemente, el formulario fue mal llenado por el funcionario. El protocolo que tenía que hacerse para que se pueda dar esta donación de un Estado amigo, ahorrándole incluso, en este caso eran $80,000 del Estado ecuatoriano, fue plagiado de otro país. Por supuesto, Francia se dio cuenta de eso y dijo, no podemos hacer la donación. Imagínense ustedes que el medicamento del que depende la vida de las personas tenga que pasar por este tipo de procedimientos. Bien decía ella, y hablo de ella, que es quien pudo presentarse ante todos ustedes, pero es la situación de muchos pacientes de cáncer, de VIH, de estas enfermedades tan raras que muchas veces escuchamos y no llegamos ni a entender ni a conocer. El tener que pedir que se judicialice, es decir, ir ante la justicia para que se le reconozca un derecho constitucional. El derecho a la salud es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. Y ellos, este tipo de pacientes, tienen incluso una doble vulnerabilidad. Creo que es labor y deber de las autoridades facilitar este tipo de procesos. Que sea únicamente la receta médica, el respaldo del médico, que permita que se les pueda entregar los medicamentos necesarios. Como bien ustedes saben, es una política pública el listado que se hace del cuadro básico de medicamentos. Pero este cuadro básico de medicamentos no tiene justamente este tipo de tratamientos necesarios, urgentes para la vida de cada uno de los pacientes. Quiero recordarles también que en el año 2017 la Asamblea Nacional ya aprobó una resolución. ¿Para qué? Para que se tenga en cuenta el cumplimiento justamente de la entrega de medicamentos y del tratamiento que se les estaba dando a las personas que sufren enfermedades catastróficas. Es por eso que parte de la resolución es solicitar a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional que pueda entregar un informe de seguimiento de esa resolución del año 2017 y también de esta resolución en caso de que se apruebe, como segura que se va a hacer. Por supuesto que solicita de manera urgente al Ministerio de Salud a que indique a la Asamblea Nacional, por supuesto, por medio de la comisión especializada en estos temas, cómo se ha estado aplicando o qué medidas se han estado aplicando
para que durante esta pandemia tan terrible no se haya descuidado la atención, la provisión de medicamentos para las personas que padecen este tipo de enfermedades. Por medio de esta resolución también se pretende solicitar al ministro de Salud Pública, como el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que conoce claramente este tipo de casos, que informen sobre el cumplimiento efectivo en la entrega de medicamentos en la actual crisis sanitaria. Y por supuesto, señores asambleístas, aquí hacer un esfuerzo, todos nosotros, ¿para qué? Para que estas personas que sufren enfermedades catastróficas, huérfanas, raras, como se les conoce dentro de la misma ley, no tengan que depender de la actualización de un cuadro básico de medicamentos que se emite por parte del Ministerio de Salud. Se necesita que se incorporen los medicamentos requeridos para el tratamiento de estas personas de manera eficiente, para poder proteger su vida. No, como decía el día que presentábamos el cambio de orden del día, ni siquiera hablamos de curar, hablamos de vivir. Este grupo tiene una doble vulnerabilidad. Están garantizando su derecho a la salud, a la vida. No solo la Constitución de la República del Ecuador, sino también los tratados internacionales. Y debemos hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para que no dependan del cuadro básico de medicamentos. Insisto, que no tengan que ir ante un juez a pedir que se les dé un medicamento, que no tengan que llenar formularios, que no tengan que depender de la buena o mala gestión que puede hacer un funcionario público, sino que la orden, la receta que le da su médico tratante, sea documento suficiente para que el sistema de salud del Ecuador pueda proveer de estos medicamentos a los pacientes. Creo que el apoyo que pueda dar la Asamblea Nacional en este tipo de casos, sobre todo con temas de control, de fiscalización, revisando que se cumpla el derecho a la salud garantizado en la Constitución, es indispensable. Realmente es un tema de vida o muerte. Estoy abierta, señores legisladores, a los aportes que puedan hacer ustedes. Incluso hay asambleístas que conocen más de cerca el sistema de salud, hay médicos que pueden darnos mayores insumos para ver cuál es el camino para evitar que estas personas dependan de un listado que nace del Ministerio de Salud y que no tengan, como digo, que seguir todos estos trámites que a veces ni siquiera alcanzan a cumplirlos. Gracias, señora presidenta.